lo cual es un dato también. Sí. Otro dato importante es que dentro de estos emigrantes, los que causan alarma social y los que crean determinados, surgen titulares de conflictos, suelen ser unos pocos, unos determinados. Pero hay que recordar, y recordando las cifras que decías tú antes, Carmen, hay que recordar que de toda la población inmigrante que tenemos en nuestro país, un 50% son europeos. Entonces, de esos no hablamos. Esos no crean problemas. Muchos casos ciudadanos comunitarios, ¿no? Vale, entonces, claro, entonces yo creo que el tema es ¿qué es lo que verdaderamente causa trastorno? Entonces, bueno, causa trastorno aquellos elementos que de repente parece que hieren nuestras susceptibilidades más ancestrales. Y en este caso creo que la población musulmana causa trastorno en nuestra población. Habría que analizar si tenemos todavía tendríamos que hacer un psicoanálisis acerca de nuestros 8 siglos de dominación musulmana y de nuestra época de la Reconquista. Lo sé, es una broma, ¿no? Pero bueno, yo no lo sé, pero eso causa trastorno. Incluso tengo que decir, en mi centro, que tenemos 28 nacionalidades, probablemente la nacionalidad que yo no empleo la palabra trastorno en mi caso, sí plantearía más perplejidad, más curiosidad, más recelos, sería justamente las familias musulmanas. No quiero terminar sin decir que no se puede, antes decía de broma, celebramos cuando llega, no es de broma, lo celebramos de verdad cuando llega un niño nuevo. Me parece importante que además de celebrar, luego hay que organizar las estructuras pedagógicas, organizativas, procesos de aprendizaje, para que todos los niños estén en igualdad de condiciones para tener éxito escolar. Esos son más profesores y más dinero, evidentemente. Exacto. Este es el problema de siempre. Este es el problema. Estamos hablando de cómo organizamos los españoles la convivencia con los ciudadanos que vienen de otros países. Lo hemos hecho hablando del hijab, del pañuelo que cubre el pelo de algunas mujeres, de algunas adolescentes. El consenso aquí es que no hay un problema de integración, pero en alguna otra zona o en alguna otra opinión hay la de un concejal del Partido Popular en Badalona, Xavier Fernández Albiol, que ha establecido una vinculación, no sé si peligrosa, pero desde luego inoportuna, entre inmigración y delincuencia. Vamos a oír sus palabras. En la inmensa mayoría de los casos, los rumanos, los inmigrantes rumanos que han venido a nuestra ciudad, a nuestro país, son personas honradas que han venido a trabajar, pero con la misma sinceridad tengo que decir que el colectivo rumano-gitano ha venido concretamente a nuestra ciudad a delinquir. Han venido a la ciudad a delinquir. Bueno, es posible, seguro que hay inmigrantes que son delincuentes, igual que hay españoles que son delincuentes, pero establecer una vinculación entre inmigración y delincuencia ¿es un riesgo? ¿Forma parte de la constatación de la realidad? Hombre, yo lo primero que diría, que es curioso que este concejal del Partido Popular de Badalona, aspirante a ser alcalde, haga este tipo de manifestaciones después de que ayer un periódico de tirada nacional dijera que la cuidadora de sus niños es una persona rumana. Por tanto, me sorprende primero que haga este tipo de declaraciones. Y además yo como política también diré que no todo tipo de manifestaciones, y más de estas de corte de racistas y xenófobas, valen. No valen todo tipo de manifestaciones, porque podemos generar unas pulsiones y unas tensiones en el propio municipio, por ejemplo, de Badalona, absolutamente injustas. Yo solamente quiero comentar además como este concejal con la presidenta del Partido Popular de Cataluña fueron a repartir unos panfletos a un mercado de Badalona. Es el que estamos viendo. Efectivamente. La presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, salió diciendo que no había leído esos panfletos y se disculpaba por ello. Entonces yo, cuando escuchaba esas declaraciones, lo primero que me pregunté es si la Constitución la ha leído. Es la primera pregunta que yo vine. Porque claro, la Carta Magna es la primera que nos dice que no se puede discriminar a nadie por su raza, religión o forma de pensar. Por tanto, claro, por eso yo antes hablaba del principio de la no discriminación. Es que me parece fundamental que tengamos este principio claro y que desde ahí todos los aspectos legislativos que tú antes planteabas se deben de hacer. A veces no se tienen que hacer leyes, se tienen que mantener. Tenemos un marco constitucional. Ese es el marco constitucional, la Constitución. Tenemos los derechos humanos, los derechos del niño y luego hay principios. Y en este caso el principio de la no discriminación me parece fundamental. Pero creo que las declaraciones del concejal... Las declaraciones del concejal a mí me resultan muy agresivas, muy duras y muy... Pero no forman parte, no estamos desde luego ustedes cuatro en lo correcto, políticamente correcto, la integración, pero vamos a hacer un poco de malos. ¿Hasta qué punto lo que está diciendo él no es lo que está diciendo este concejal, no es el sentir de alguna gente? No hay gente que piense lo mismo, Yolanda. Si te dicen, por ejemplo,
ah, sí, usted es extranjera, pero bueno, se ve que usted no es de los delincuentes, ¿no? Poco más o menos, ¿no? Efectivamente, José María, ¿por qué vamos a soslayar y a negar que hay una realidad evidente de gran parte de la sociedad, no solamente en España, naturalmente? Siempre el rechazo a lo que viene de fuera, a lo extranjero, a lo diferente, eso ha existido en todas partes. Lo que pasa es que se está agudizando con el tema de la crisis. Yo siempre lo pensaba, ¿no? ¿Por qué llegan tantos inmigrantes a España? Porque hay trabajo. Es la oferta y la demanda. En cuanto deje, ¿por qué no van a Perú así en masa? Pues porque no hay tanto trabajo, ¿no? Y aquí está pasando ahora esto, que ahora durante muchos años el inmigrante rumano, peruano, ecuatoriano, marroquí ha limpiado tu casa, ha cuidado a tus hijos, ha cuidado a tu gente mayor, y ahora resulta que esos trabajos escasean y lo quiere también la gente española de origen. Y ahí surgen estos problemas y yo creo que en algunos partidos, evidentemente, están dirigiéndose a esa gran parte del electorado español de origen que tiene esta mentalidad. Y también quería apuntar una última cosa sobre el tema de medios de comunicación como parte de la sociedad. Los medios de comunicación también tienen una función social, creo yo, y también contribuyen a generar y alimentar debates, ¿no? O sea, evidentemente, good news, no news. Se saca esto en portada, se comenta muchísimo lo que ha dicho el concejal de Badalona porque evidentemente es muy llamativo, ¿no? Pero estoy convencida y quiero pensar que no es la opinión mayoritaria de ningún partido político grande en este país. Lo que pasa es que estamos en una realidad y yo creo que todavía no nos la hemos creído y eso es lo que está pasando. Y hay que encontrar en esa realidad que es cambiante de 1000 caras y 1000 rostros y 1000 países, como tiene Marina en el colegio, el equilibrio entre la exclusión o el cerrarnos, que ya es imposible, y el buenismo de pensar que la integración se realiza sola. Hay ahí un equilibrio en el que tiene un papel fundamental la educación, y esto hay que decirlo claramente, y ahí es donde deberíamos invertir. Pero a mí me gustaría dar un pequeño tirón de orejas a políticos, pero a todos, lo siento, Pilar, con una confusión entre las ocurrencias y las ideas, que es muy frecuente en la clase política. Una ocurrencia no tiene ningún objetivo al que llegar, pero los medios de comunicación la amplifican y la agigantan y la hacen llegar muy lejos. Y parece como si faltaran ideas que son algo que tiene un principio y un objetivo al que llegar. Y mi segundo tirón de orejas sería con respecto a las generalizaciones. Generalizar es algo del siglo XX, del siglo XIX. Cuando tú dices los españoles, ¿qué quieres decir, José María? ¿Quiénes son los españoles? O las mujeres, ¿no? Que siempre hay las miles mujeres, de ¿no? españoles que tienen hijos de otras razas, padres de otras razas, y son españoles también. Es decir, las generalizaciones ya no caben en la política, la macropolítica, las grandes palabras, los inmigrantes, sin ver los colectivos diferentes que entran ahí, como decía Marina, los europeos, los musulmanes. Eso es un error, eso es el pasado. Yo creo que la política, para ser efectiva, tiene que acercarse. Tendría que ser micropolítica, estar muy cerca de la gente. Una última intervención, sí. La última intervención. Yo simplemente acepto el tirón de orejas, pero yo también te diré que no se puede generalizar tampoco en ese tirón de orejas. No todos los políticos somos iguales. No todos somos iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso, simplemente decir Badalona, hoy tiene un alcalde del Partido Socialista, Jordi Serra, y efectivamente él y toda su corporación están preocupados porque saben que dentro de esos 210.000 habitantes hay un 14% de población inmigrante, y sabe que hay problemas y sabe que tienen que solucionarlos. No se generaliza. Yo simplemente sí que voy a dar un mensaje para aquellos que han incitado y han movido ese lenguaje xenófobo hoy en Badalona. Solamente decir que aquellos que se equivocan en la oposición nunca aciertan en el gobierno. Vamos a terminar aquí esta parte del debate. Despido a las dos profesoras. Es un placer que vengan con nosotros. Esperemos que vengan siempre que puedan y que nos siga usted abundando en esa... Incluso podamos ir a ver ese colegio ejemplar, ese centro ejemplar.